Listo. Muy buenas noches, amigas y amigos de todo el Perú, amigas y amigos de Palabra de Café. Hoy es la edición de cierre del año 2021, de este cuarto año de Palabra de Café, este colectivo, esta iniciativa ciudadana sin fines de lucro que tiene el objetivo de conversar, de sentarnos un momento, hacer una pausa, tomar un café, dialogar y poder ver las mejoras que se pueden vertir para el Perú, para hacer un Perú mejor. Este año comenzamos en el mes de enero, justamente con el tema de la pandemia, y poco a poco, durante los meses que continuaron, pudimos trabajar sobre todo temas políticos y sociales en un tema, en un año electoral. Tenemos el honor de cerrar este año 2021 con Francisco Sagasti, a quien le agradecemos de manera el estar con nosotros. Él ha sido presidente de la República durante casi 9 meses, desde el 17 de noviembre del año 2020 hasta el 28 o 27 de julio del año 2021. Él es ingeniero y estudió la maestría y el doctorado en Estados Unidos. Ha pasado por muchos organismos nacionales e internacionales, docente universitario, investigador, y también ha producido muchos libros, sobre todo analizando y pensando el Perú. Muchas gracias, presidente Sagasti, por estar con nosotros. Y vamos a cerrar, antes de darle la palabra, este año, dentro de los temas que estábamos viendo, uno de los puntos que nos convocaba, también uno de los temas, era la publicación de su libro, ¿no? Imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad. Y también veíamos, teníamos la esperanza en Palabra de Café de que el año sea mejor, a pesar de los problemas. Y las dos preguntas iniciales, para empezar, son: ¿existen las condiciones para mejorar en términos políticos, sociales y económicos? ¿Y qué se requiere para reducir esta brecha entre imaginar un mejor Perú y de verdad hacerlo realidad? Muy buenas noches. Bien, buenas noches y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta edición de Palabra de Café. Realmente es para mí una persona que le encanta conversar y discutir muchas veces en varios cafés a lo largo de muchísimos años. Esta es una ocasión realmente muy, muy agradable y una buena manera, creo, de empezar a terminar el año. Las preguntas iniciales, y espero contestarlas muy brevemente para dejar tiempo a discutir, son ¿qué nos falta y realmente existen las condiciones? Bueno, yo sí creo que siempre existen las condiciones. Siempre me gusta decir que hay una diferencia entre los optimistas y los ilusos, y dejemos de lado a los pesimistas, ¿no? Pero en la diferencia entre optimismo e ilusión, y dejemos nuevamente de lado el pesimismo, es que el optimista empieza por apreciar la realidad tal como es, por ver las cosas tal como son, pero no se queda ahí. No las considera como una restricción, no considera que siempre vamos a estar allí, que no hay salida, que no se puede avanzar, etcétera, sino al contrario, a partir de una apreciación de las cosas como son, empieza a imaginar, y ese es el primer acto de creatividad, imaginar posibles salidas, imaginar futuros mejores, porque si no podemos imaginarnos una situación mejor que la que tenemos ahora, nunca saldremos de donde estamos. Entonces, primero hay un acto de imaginación, pero inmediatamente después tiene que venir esta idea de diseñar los pasos para llegar a ese futuro mejor, a esa situación mejor. Y yo creo que eso es ser optimista. En contraposición, el iluso simplemente cree que es lo que piensa y lo que desea, bastante con pensarlo y enunciarlo y decir, hay que, se debe, hay que mejorar esto, hay que lo otro, y nos quedamos siempre en el hay que, en el se debe, en el es necesario, sin averiguar, sin indagar el qué, el cómo, cuándo, con quién, cuánto cuesta, con qué recursos, etc. Entonces, para mí, la diferencia entre el iluso y el optimista es que el iluso se queda siempre arriba. Dicho sea de paso, en nuestro país tenemos muchísimos ilusos que creen que basta pasar una ley, que basta aprobar otro reglamento para que las cosas cambien por sí solos. Y déjenme decirles, el tiempo que he estado en el Congreso, he visto
para mi sorpresa, muchos de estos ilusos, cuyo objetivo era cambiar una ley, y con eso todo automáticamente iba a mejorar. Yo creo que una vez que uno piensa a dónde quiere llegar, tiene que dedicarse a estas otras tareas. Esto es posible. Yo creo que el Perú tiene todas las condiciones materiales, sobre todo las condiciones económicas, tiene recursos naturales, tiene una población lo suficientemente grande como para crear un mercado interno bastante viable, tiene además gente emprendedora, tiene una diversidad de culturas, de puntos de vista, y recordemos, en momentos de crisis es la diversidad, es la capacidad de articular respuestas muy distintas la que nos da la resiliencia, la que nos da la posibilidad de adaptarnos a nuevas situaciones. Y si uno piensa, por ejemplo, en cambio climático, un país que tuviera solo un tipo de ecosistema igualito, si da la casualidad que el cambio climático afecta a ese ecosistema, en cambio, un país que tiene muchos ecosistemas afectará negativamente a uno, abrirá posibilidades en otro, etc. Un país que tiene una diversidad de recursos naturales, diversidad de minerales, diversidad de posibilidades de exportación, diversidad de bosques, diversidad de fuentes de agua, diversidad de fuentes de energía, diversidad de pesquerías, diversidad, en fin, de todo. Realmente estamos bendecidos con 87 de las 105 posibles zonas ecológicas. Y también tenemos realmente gente que ha demostrado a lo largo del tiempo que sabe hacer las cosas. Yo recuerdo esa frase de Julio Ramón Ribeiro que decía, qué difícil es ser peruano en el Perú, porque a los peruanos afuera nos va muy bien. Vean los casos de éxito, vean lo que podemos. Entonces, hay algo que tenemos que cambiar en nuestras formas de vincularnos para poder dar ese salto y hacer realidad esta posibilidad de un Perú mejor. Dicho sea de paso, esta promesa de un Perú mejor, de igualdad, acabamos de cumplir 200 años de que fue formulada en el Perú republicano. La promesa de la vida peruana, la promesa de la vida republicana y las posibilidades que tenemos, a mí por lo menos me hacen ser optimista. El problema es que no hemos encontrado la forma de vincularnos los unos a los otros de una manera razonable, de una manera respetuosa que permita que aprovechemos esas ventajas. Contaba anteriormente a Osvaldo que, antes de que empezara la sesión, que estoy leyendo este libro, que se lo recomiendo, es de Pablo Whipple, un investigador chileno que hizo su tesis doctoral en los Estados Unidos sobre la gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano. Realmente leer lo que él describe con lujo de detalles, tomando notas detalladas de todos los titulares de los periódicos, de las normas. La resistencia de la gente bien, de la gente, como le decían, gente como 1GSU, a la igualdad, a que otras personas tengan los mismos beneficios y privilegios. Y cómo se resistieron primero a las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, cómo se resistieron a las formas vinculadas a la República, de tal manera de mantener privilegios y decir, bueno, yo soy un poco mejor que el resto. Y dicho sea de paso, esto es de todo tipo. En el Perú hemos estado desgraciadamente acostumbrados a tener fracturas sociales en las cuales lo que no nos ha permitido desarrollar ese enorme potencial que tenemos es esa tóxica combinación de desprecio por el otro por un lado y de resentimiento profundo por el otro. Entonces, esta combinación es la que no nos ha permitido relacionar. Inmediatamente queremos descalificar al otro. El debate político no es sobre la idea, qué va a ser, qué quiere. Se ponen cosas abstractas. Constitución, nueva constitución sí, nueva constitución no. Pero nadie piensa en el contenido. Yo todavía no he visto ninguna propuesta de cuáles son las ideas centrales por lado y lado que justifican o una nueva constitución o quedarnos con la actual. Entonces lo que tenemos es una situación en la cual las personas
se atacan personalmente el uno al otro. Yo creo que si no superamos esa condición que desgraciadamente tiene 200 años y miramos hacia atrás, como les digo, esto para mí fue una sorpresa, pero realmente la sorpresa fue cuántos años, casi un par de siglos que han durado estas actitudes que son absolutamente necesarias de cambiar. Y más aún, la pandemia las ha puesto totalmente en evidencia. Si la gente que dice, no, yo quiero vacunarme primero porque el otro es menos igual que yo. Una de las cosas que hicimos en el gobierno de transición y emergencia, y permíteme que me adelante un poco a la segunda pregunta sobre qué fue lo que hicimos y qué se puede contar, es nosotros dijimos, todos los peruanos y peruanas, cualquiera que sea su condición, son iguales ante la vacuna. No se va a vacunar el que tiene una empresa, el que puede tener más dinero, no se va a vacunar el que cree que tiene un beneficio ganado. Lo que hicimos fue decir, la vacuna es gratuita para todos. La entrega el Estado, que es su responsabilidad. Y lo que sí vamos a hacer es, conforme a los dictados de la Comisión de Ética que formamos y a los principios básicos que se han adoptado universalmente, en primer lugar, cuidar a los que nos cuidan, proteger a los que nos protegen, es decir, a la primera línea de médicos, a la primera línea de enfermeras, de técnicos, de personas que nos estaban cuidando y nos ayudaban a sobrevivir en caso de que nos hubiéramos contagiado con el COVID. Segundo, pusimos a aquellos que eran los más vulnerables. La evidencia nos hizo ver que eran los mayores de 65 años los que tenían una tasa de mortalidad muchísimo mayor que el resto de las personas. Por eso se les dio prioridad. También las personas con comorbilidad. Y poco a poco fuimos bajando. Lo que no hicimos es decir, miren, dicho sea de paso, en el gobierno recibimos 105 pedidos de tratamiento especial porque lo que hago yo y lo que soy yo tiene prioridad sobre el resto de peruanos. Lo que tratamos de hacer, y lo logramos en buena medida, no totalmente, es hacer que la vacuna sea un bien público, que se busque el bien común. Y este es un ejemplo de lo que nos parece y nos parecía en el gobierno de transición de emergencia, que debe ampliarse a otros ámbitos. No solamente la vacunación, sino la salud en general, la educación, el transporte, es decir, tener que todos tengamos lo que planteó el ideal republicano de una igualdad de oportunidades, de una equidad. Yo creo que este es el primer tema y volviendo, para poder hacer que esto sea realidad hay que ser optimista, pero no iluso, ni hay que ser pesimista tampoco. Yo creo que el optimista, repito, mira las cosas como son, acepta la realidad, pero no la considera como una restricción que no se puede superar. No sé, Osvaldo, si esto da una idea y si quiere pasar a la segunda pregunta, a los segundos temas. Y de hecho también leyendo su libro que me pareció sumamente importante, planteamiento sobre el país, y también en algún momento menciona a Zabalita, ¿no? Este personaje de Vargas Llosa, y más que parafrasearlo, yo pensaba, como usted lo menciona, 200 años de república, pero también 300 años de virreinato, y época prehispánica con un imperio incaico poderoso en tecnología, pero que había pequeñas culturas que no estaban a favor o eran contrarias a los incas. Ahí cabrían dos preguntas. Uno, ¿en qué momento realmente el Perú no logra avanzar? ¿El Perú o el territorio que somos ahora? Y luego, ¿por qué? El siglo XX, un momento, un tiempo en el que más se ha reflexionado sobre el Perú, que usted lo menciona, ¿no? Por ejemplo, Velarde, Carmen Maqueboy, está Tito Flores Galindo, el mismo Mariátegui, Basadre, ustedes, y menciono también Grade, se ha hecho el Acuerdo Nacional, está la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya en el siglo XXI. ¿Por qué con tanto planteamiento no podemos cohesionarnos como país? No se puede tener una visión en conjunto. ¿Qué nos falta? Mira, ahí Basadre tuvo una respuesta muy dura y muy clara y habló del fracaso y de las élites.
la responsabilidad que tienen aquellas personas que podrían haber ejercido un liderazgo o lo abdicaron y no lo hicieron. La política es demasiado sucia, no me meto, mira, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, y por lo tanto nos lavamos las manos, nos mantenemos fuera, no queremos ensuciarnos con la política. El resultado, como decía Aristóteles hace muchos años, el marginarse de la política, el no involucrarse en la política, nos asegura que seremos gobernados por los peores. Entonces yo creo que la razón que no hemos logrado avanzar en esto es que muchas personas de buena voluntad, muchas personas con conocimiento y experiencia han preferido mantenerse más al margen en su propio campo de acción, eso sí, contribuyendo al país, avanzando desde un lugar, desde otro lugar, sea ya un trabajador, sea ya un campesino, sea ya un empresario, sea un profesional, todos contribuyendo. Pero cuando llegue el momento de decir, bueno, pasemos a la acción política con P mayúscula, en el sentido de involucrarnos en elecciones, de ofrecer programas, de comprarnos el pleito, prepararnos para que nos ataquen, porque la política es igual en todas partes, ¿no? Hay que desarrollar una piel muy dura, hay que estar realmente dispuesto a aceptar situaciones difíciles, pero yo creo que si no hacemos eso, algunas de las personas que realmente por lo menos hemos pensado, y en nuestro trabajo, porque todos contribuimos a algo de donde estamos, pero se puede hacer un poco más. Y no es necesariamente entrar a la vida política nacional, ser candidato al Congreso, a una plancha, etc. Eso se puede hacer desde el barrio, se puede hacer en el distrito, en la comunidad, en el gremio, en los colegios, en nuestro trabajo, en fin, en todo lugar el tener una participación mucho más activa, pensando no solamente en nuestro bienestar individual, sino el bien común. Yo creo que ese cambio de actitud, esa forma de ver las cosas, es la que nos permitiría, me imagino yo, empezar a movilizar todas estas grandes ideas que, como bien ha dicho Osvaldo, hemos tenido durante tanto tiempo en nuestro país. En uno de los ensayos digo acá que el Perú ha sido probablemente un país sobreestudiado y sobrediagnosticado, pero subgerenciado y subpolitizado, en el sentido de que todo eso que sabemos al final no se llega a poner en práctica por la reticencia de muchas personas a involucrarse. No quiero decir que es fácil. Es decir, no quiero decir que todo es un lecho de rosas, al contrario, hay ataques, y ahora con las redes sociales y la posibilidad de magnificar cualquier vocecita y hacerla oír a través de los trolls y de las fábricas de trolls que simple y llanamente repiten mensaje y crean la ilusión de una opinión mayoritaria, uno recibe ataques muy fuertes y muy duros. Pero pues para eso hay que meterse en esto. Yo entré en la política así, de manera mucho más activa, solamente en los últimos años de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas. Y mencionaba usted a Zabalita, ¿no? En ese artículo, lo que digo, cuando se fregó el Perú, para no usar la palabra correcta en ese momento, y todo el mundo se preocupa, ¿cuándo se fregó el Perú? Entonces estamos todos mirando hacia atrás, ¿en qué momento? ¿Fue esto cuando no clasificamos al Mundial, cuando vino el gobierno militar, cuando entró Fujimori, o fue mucho más atrás? Entonces todo el mundo está mirando hacia el pasado para ver cuándo se fregó el Perú. Y mi respuesta final en ese artículo, el Perú se fregó cuando empezamos a preguntarnos cuándo se fregó el Perú, y seguirá fregado si lo único que hacemos es preguntarnos cuándo se fregó, y no damos media vuelta, miramos hacia el futuro y decimos, oye, tenemos un país extraordinario, con un gran potencial. Metámonos pues, entremos a la cancha, juguemos, no nos quedemos solamente espectadores. Algunos serán mejor para un puesto, otro para otro puesto en el equipo, pero hay que meternos a la cancha y comprometerse el pleito. Toda esta discusión que hay, por ejemplo, ahora sobre la polarización de la extrema derecha, que algunos, no voy a usar los nombres, o de la extrema izquierda, y al centro que llaman caviar, me parece una cosa absurda.
El caviar la palabra caviar se ha vuelto ahora una palabra sin ningún sentido político. Es como dijeras, la posición política de los altos, la posición política de los bajos, la posición política de los gordos, la posición política de los flacos. No tiene significado. Lo único que quiere decir es gente que no está dispuesta a descalificar totalmente al otro, cualquiera que sea el extremo en que esté, está dispuesta a escuchar, está dispuesta a considerar que hay opiniones diferentes a la suya que posiblemente tienen validez y que las cosas se deciden conversando, discutiendo, logrando acuerdos no perfectos, pero poco a poco. Eso es ahora el caviar. La persona razonable, de centro, que piensa en el bien común, que no piensa en sentido individual, que no quiere imponerle al otro su punto de vista. Y le han puesto otros nombres que terminan en dignos, ¿no? Que realmente no, me parece ya el rechazo absoluto a la cordura, a la sensatez. Y desgraciadamente, como tiene mucho juego y mucho movimiento en las redes, la gente cree que el Perú está polarizado o dividido. Falso. Lo que tenemos en el Perú es un 5% radical en la izquierda, un 5% radical en la derecha, un 10% a cada lado que más o menos simpatizan y hacen algo, pero hay un 70% de personas de buena voluntad, sensatas, con ideas claras, están hartos de esta polarización, pero sin embargo, a ese 70% le falta esa disponibilidad, esa disposición para involucrarse. El resultado, terminamos con 18 candidatos, de los cuales, francamente, que valgan la pena, había muy, muy pocos, 2 o 3, quizá 4. Entonces, si no se lanza más gente a la palestra, si no interviene, terminamos como congresos como el que tenemos ahora, o como el que teníamos cuando estaba yo, no me quito de eso, o los que hemos tenido últimamente. Entonces, en fin, es una disculpa, es una respuesta muy larga, pero lo que quiero es simplemente transmitir la noción de que hay que asumir una responsabilidad política por nuestro propio futuro. Y me lleva también a otra pregunta, otra interrogante. Recuerdo verlo, y lo he transcrito, haberlo escuchado cuando todavía era presidente, que decía que quería devolverle la confianza y empezar, o pensar en un futuro mejor para el peruano. Y cuando usted termina su gobierno, tiene 52% de aprobación, salían los memes en redes sociales que no acabe el gobierno de Sagasti, sino que siga, y no solamente ya en junio esperando la segunda vuelta, sino desde la primera vuelta ya habíamos mejorado también el tema de vacunación. Estamos en un mini proceso de estabilidad, pero como usted menciona, puede ser un 5% de extrema derecha, también de extrema izquierda, y escuchamos pullas por los dos lados, pero en esta última elección, estas pullas, estos insultos clasistas, racistas, con componente étnico, ha sido mucho mayor o ha sido más visible que en las últimas elecciones. ¿Por qué cree que se ha dado de esta manera? ¿Y se ha visto esta polarización o esta discusión, pero en los grandes medios y por redes sociales? Más que antes. Sí, no, tiene toda la razón, eso es lo que ha sucedido en realidad, usted lo ha descrito muy bien, pero aunque mal de mucho, consuelo de tontos, es algo que se está presentando en diversas partes del mundo. En América Latina estamos viendo Chile en este momento, esta elección con las mismas características muy similares a la que tuvimos nosotros hace unos meses, en la segunda vuelta. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos ahora en Colombia, lo vemos también en Ecuador, lo hemos visto ya a un extremo en Nicaragua y en Venezuela, extremos aberrantes, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en Europa del Este, en fin, lo que está sucediendo, creo yo, es que el mundo en general, y luego aterrizaré en el caso peruano, por favor, el mundo en general está viviendo tiempos de cambio brutal. No nos damos cuenta porque estamos metidos dentro de él, pero en realidad, en todo el mundo estamos en un cambio de época, pero fundamental. Y no solo por el cambio climático, no solo por los problemas de la pandemia, que es, digamos, lo que ha puesto en evidencia esta catástrofe acelerada de la pandemia, y en esta catástrofe no tan lenta, no tan en cámara lenta y cada vez más rápida, el cambio climático. Pero tenemos otras
otros cambios, catástrofes, el concepto de empleo, con automatización, inteligencia artificial, todo eso, y está cambiando radicalmente. No hemos tenido un cambio de esta naturaleza en 200 años o más. El concepto de lo que es la actividad de investigación científica, lo que es la educación, el concepto de lo que son las pensiones y el derecho a tener es una vejez digna. En todo el mundo los sistemas de pensiones están quebrando. La esperanza de vida se va alargando, la tasa de natalidad va bajando y estos esquemas que teníamos antes, que una generación pagaba por la que venía, ya no son sostenibles. Entonces, lo que quiero decir es que este proceso de cambio, sin contar, dicho sea de paso, que por primera vez en la historia de la humanidad, todos o la gran inmensa mayoría de los seres humanos tenemos la posibilidad de comunicarnos todos o muchísimos con todos o muchísimos. Hasta el advenimiento de las redes sociales era o una persona a pocos en reuniones pequeñas. Cuando vinieron los medios de comunicación y la televisión, era un pequeño grupo a todos, porque era el grupo que se comunicaba a través de las ondas de radio, el grupo que se comunicaba a través de la televisión, de los medios masivos de comunicación, pero con la y eso permitía, en cierta medida, algún filtro, alguna evaluación de lo que podía valer la pena decir y lo que no valía la pena decir. Esas barreras, esos filtros se desmoronaron en los últimos 10 o 15 años. Y es sí, todos contra todos. Cualquier persona que tenga acceso a las redes sociales puede convertirse en un influencer, y la mayoría de los influencers tan grandes, en el ámbito político me refiero, son aquellos que adoptan posiciones radicales. Entonces se va creando todo un clima de polarización artificial, porque son muy pocos, como he dicho antes, de angustia colectiva por este conjunto de cambios. No sabemos lo que viene en el futuro, no sabemos si la pandemia va a continuar, va a venir varias olas, no sabemos si el cambio climático va a producir sequías, incendios como los que estamos viendo ahora, no sabemos si la automatización va a dejar sin trabajo, sobre todo a muchísimas personas que hacían trabajos de oficina. La automatización en la fábrica ya se dio. Ahora ese 30-40% de la población que trabaja en oficina puede verse reducida, de acuerdo a algunos estudios, a menos de la mitad, porque muchas de esas cosas las van a hacer las máquinas, las computadoras, la inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar, quiero dejar constancia de esta situación general. Y en el ámbito político, cuando vienen situaciones de esa naturaleza, lo que se produce son angustias, pedidos y ansias y ansiedad de respuestas simples, sencillas, que uno puede entender. Y esto lleva a la demagogia, lleva al populismo, en el cual no importa lo que uno diga, lo que la gente quiere oír, prométeme algo que me haga sentir mejor, por lo menos por el tiempo en que guardo la esperanza. Ya sé que me vas a defraudar, pero por el tiempo hasta que me defraudes, yo me siento un poquito mejor. Y eso está llevando a promesas absurdas en todos los procesos electorales y está llevando a una situación extremadamente crítica en todo el mundo. En el Perú, si a ese contexto tan poco favorable a la racionalidad, al debate, le añadimos nuestras herencias históricas, estos procesos de discriminación, como dije hace un momento, de desprecio por el otro, ¿qué te has creído tú? Yo recuerdo, mire, para que cosas, yo desde chico esto me ha indignado. Bueno, algunos debe haber mayores, deben recordar la época de los colectivos a Chaclacayo. Yo vivía en Chaclacayo y en el parque universitario teníamos que hacer cola para el colectivo. Y mucha gente venía y se zampaba, se adelantaba. Yo me ponía furioso y de repente un día un señor se mete. Yo le digo, oiga, ¿usted qué está haciendo acá? Y él me responde, oiga, joven, ¿usted sabe quién soy yo? Yo le dije, sí, un patán que se salta a la cola. Se puso furioso. Pero lo que quiero decir, hay mucha gente que se siente así con el privilegio de poder hacer lo que quiere, o por su posición de fortuna, o por su apellido, o por su color, o por su profesión, o por lo que logró.
mientras no desterremos esa concepción, estas posibilidades que se nos ofrecen van a ser extremadamente difíciles. Y el impacto negativo de este contexto que estamos viviendo, más nuestra propia herencia, va a dejar un espacio muy, muy, muy pequeño para ese centro, para esos caviares, entre comillas, que creen que lo mejor es la moderación, es la tolerancia, es el respeto mutuo, es el escuchar otros puntos de vista, es el expresar confianza en los otros. Y yo creo que la tarea de personas como ustedes, queridos amigos de Palabra de Café, que vienen conversando, vienen dialogando durante hace 4 años para buscar esta posición, es hora de ampliar estos círculos, extenderlos, y luego pasar también a un involucramiento un poco más activo en la vida pública, en cualquier nivel que lo puedan hacer, ¿no? Mire, algunos de nosotros tenemos asociaciones de vecinos que cuidan la calle y todo eso, bueno, desde ese nivel hasta involucrarse en el Congreso, en alguna candidatura a la gobernación, a la alcaldía, etcétera. Eso sí, siempre y cuando, y siempre teniendo en mente la idea de juntar realidad con una imaginación creativa que nos haga pensar en un futuro mejor. Comenzó hablando del mundo y yo voy a salir del Perú también, pero voy a centrarme en Latinoamérica. Nuestra patria grande, como decían, ¿no? Y las protestas, recuerdo, en el 2019 comenzaron en Chile, hubo el año pasado protestas en Colombia, hubo protestas en el Perú, ¿no? Con este gobierno de menos de 5 días de Merino, hubo problemas en Bolivia, tenemos la dictadura de Nicaragua, la de Venezuela, Costa Rica que critica a Nicaragua, la inflación en Argentina, y The Economist ha sacado hace poco un artículo que decía que en América Latina hay una paradoja. Mientras que se pide en la ONU unidad en el mundo para luchar contra la pandemia, los países latinoamericanos se pelean entre ellos, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? 2 posiciones diametralmente opuestas, luchando para ver quién asume la presidencia del país entre nuestros vecinos del sur. ¿Qué tanto nos afecta lo que pasa en Latinoamérica? ¿Podemos realmente unirnos como hizo en algún momento la Unión Europea? Bien, yo creo que hay diferentes tipos de unión. En primer lugar, las diferencias internas se procesan de distintas formas. En algunos casos se llegan a golpes, en otros a gobiernos autoritarios o dictatoriales, y en otros se procesan democráticamente. Entonces yo lo que espero que, pasado el momento inicial de oposición y logrado vencer esas taras del desprecio y el resentimiento, se pueda pasar a una etapa en la cual se acepten los resultados, nos demos cuenta que estamos todos en el mismo país y que tenemos que en algunos aspectos colaborar y trabajar. Y eso se ha producido anteriormente, se produjo durante muchos años en Brasil, se produjo durante muchos años en Chile después de la caída de Pinochet, se produjo en gran medida también en el Perú durante los años que hemos tenido, 16, 17 años después de recuperación de la democracia, que empezó a deteriorarse a partir de 2016 con la intolerancia que vimos en gran parte del Congreso y con la corrupción que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que realmente es un flagelo. Ese es otro tema que no hemos tocado todavía, pero desgraciadamente, en lo que mencionó usted, a lo largo de la colonia y a lo largo de la República, como bien lo ha señalado Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú, realmente hemos tenido esa lacra. Entonces hay que ir saliendo de eso poco a poco para poder empezar a tener un mínimo de confianza y evitar que la población busque un extremo u otro extremo, que busque, como digo en mi libro, los salvadores de la patria, que no terminan salvando sino a ellos mismos con las justas, y muchas veces a ellos mismos porque terminan en la cárcel. Entonces, esa idea de que se requiere un hombre fuerte, un salvador de la patria, nos ha hecho daño en toda América Latina durante muchísimos años, y por eso hay que dejarla de lado, con todas sus imperfecciones, con todos sus problemas, con todas sus fricciones. Ya la democracia representativa, el juego democrático, nos gusten o no nos gusten los resultados, es la mejor manera de gobernarnos. Churchill ya lo dijo:
La democracia es el peor de las formas de gobierno, la peor de las formas de gobierno, exceptuando todas las otras, que son mucho peores todavía. Entonces, ahí también hay que tener un poquito de cuidado de evitar la impaciencia, de tener resultados. Entonces, cuando un líder populista de extrema izquierda o de extrema derecha propone, yo les resuelvo el problema, como de lugar, darnos cuenta que son fantasías, son falsedades, son mentiras. En algunos casos hay parte de autoengaño, pero en otros casos hay una hipocresía brutal en parte de muchísimos líderes populistas. Entonces, yo creo que la región ha dado muestras, en cierta medida, de salir poco a poco. Le decía ahora en una conversación que tuve con un colega, que en 1975, cuando empezaba a trabajar alguno de estos temas, pusimos un mapa de toda América Latina, marcando en negro aquellos países que tenían dictaduras, o militares o civiles. Solamente había una o dos, si mal no recuerdo, en América del Sur, perdón, no América Latina, es América del Sur. Era una, creo. Esa una era, paradójicamente, Venezuela. Todo el resto en el 75 estaba bajo gobiernos militares, gobiernos autoritarios. Cuando hicimos el mismo mapa en 1995, la situación había cambiado totalmente. 20 años después, ya teníamos una gran mayoría de democracias y todos esperábamos que la región hubiera tenido un proceso de aprendizaje, de madurez estable, continuo y permanente. Desgraciadamente hemos visto que en este contexto externo, internacional, global tan turbulento, reaparecen esas tentaciones autoritarias, reaparecen esos instintos populistas y dictatoriales, contra los cuales justamente este centro democrático institucionalista tiene que luchar de una manera más activa, involucrándose en la política en todos sus niveles. Dentro del libro, un artículo del año 86 mencionaba que en periodos de crisis se pierde perspectiva a largo plazo, ¿no? Y sin una visión de largo plazo, estoy parafraseando varios artículos, es difícil reestructurar el Estado y desarrollarnos. Eso quiere decir que en el Perú o en América Latina vivimos en una etapa de crisis constante, ya que los caudillos salen constantemente y no podemos seguir un plan, ¿no? En varios países, ¿no? Sale un gobierno de derecha, cambia la política económica. Viene un gobierno de izquierda, cambia la política económica. Lo vemos, un claro ejemplo es, Brasil y Argentina, países muy grandes. México, otro país grande, los tres referentes, por lo menos latinoamericanos. ¿Es una crisis permanente la que vivimos en los últimos años en el Perú y en América Latina? Sí y no. Yo creo que esa tentación de refundar el país, todo lo que estaba antes está mal. Ya, esa es una tentación realmente perniciosa. Yo creo que los países que han avanzado, y si hemos avanzado algo nosotros en medida durante la segunda mitad del siglo XX y los primeros decenios del siglo XXI, en el Perú es porque ha habido un grupo de consensos mínimos. Miren, y habría que ampliarlos. En este momento nadie cuestiona, ni derecha ni izquierda, ni nada, la independencia del Banco Central, la independencia de lo que es la política monetaria. Empiezan a haber algunos consensos poco a poco. Empieza a haber un consenso sobre la importancia de mantener la calidad de la educación superior. Hasta el momento se ha logrado mantener incólume ante los ataques de aquellos que quieren volver a la mediocridad, que quieren volver a la repartija de cargos. En fin, es realmente una cosa increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que sería, ante una propuesta sería, aquellas autoridades de las universidades a las cuales se les negó la licencia no deberían poder postular a ser autoridades universitarias de nuevo porque fracasaron ya una vez, ¿no? Cosas de este tipo. Lo que quiero decir es que hay avances, pero también hay resistencia y hay ataques de gente que no les conviene. Una de las cosas que, conversando con algunos amigos hace algunos meses, cuando estábamos ahí ya en los últimos 3, 4 meses del gobierno de transición y emergencia, yo le pregunto, ¿por qué crees que me atacan y nos atacan tanto? Y la respuesta fue, ¿saben por qué? Me dijo, porque ustedes están haciendo las cosas bien.
y los otros políticos que la han embarrado durante tantos años no toleran que haya un ejemplo de que las cosas se puedan hacer distinto porque los pone en evidencia. Entonces yo creo que sí hay momentos, y al final me dijo usted que le cuente algunas de las cosas que hicimos en el gobierno de transición y emergencia. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo, son 7:40. Sabemos Sí, que ya unos tenemos minutos unos más. 15 Entonces, minutos más sí, para tenerlo acá. quizá pasaría eso, Osvaldo, ¿no? Sí, Cuando me dijo eso esta amiga, dije, bueno, pueden pensar, caramba, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas tal como las planteamos en este libro, las hemos escrito en Agenda Perú, en el Informe Azul que tenemos y toda esta serie de cosas. Entonces, ¿por qué viene esto, no? Y la verdad es que lo que tratamos de hacer desde el primer momento es, como usted dijo al principio, devolverle a la ciudadanía la confianza en que el gobierno puede pensar en el bien común, la confianza en que el gobierno puede realmente mirar al futuro de una manera sensata, aunque sea por poco tiempo, y de esa forma devolverle la esperanza a la ciudadanía. Entonces, un ejercicio que hemos venido siendo, es decir, cuáles fueron los criterios, cuáles fueron las características que tratamos de seguir en el gobierno de transición y emergencia. Y he empezado a escribir como parte de un proyecto que estamos haciendo con el Instituto de Estudios Peruanos, una reflexión sobre el tiempo que me pasé haciendo estudios sobre cómo debería ser la estrategia de desarrollo, las políticas, y eso fue casi medio siglo, 50 años, y luego los 5 años en los cuales ya me metí activamente a los 72 años a contribuir a la formación del Partido Morado, a estar en el Congreso y en el Ejecutivo, ¿no? Pero las características, mire, de un gobierno que más o menos trata de hacer las cosas razonablemente es, en primer lugar, el respeto absoluto a la Constitución y las leyes, total. Nos guste o no nos guste, eso es. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo se siente ser presidente? Le digo, nada, esta es una chamba que tiene términos de referencia, y los términos de referencia son la Constitución. Ahí te dice lo que tiene que hacer el presidente y ciertas leyes te dan pautas adicionales. Entonces esos son tus términos de referencia. Segundo, una cosa que el presidente tiene que darse cuenta, y eso es bien curioso, porque muchas personas no lo han hecho. El presidente es 3 cosas a la vez. Es el jefe de Estado, y como tal es presidente de todos los peruanos, incluso aquellos que son sus opositores, aquellos que lo critican, aquellos que no votaron por él. El jefe de Estado es presidente de todos los peruanos. Otro papel diferente es el que tiene como jefe de gobierno, y este lo comparte con el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros. Y ahí sí, la idea es ya no solamente ser presidente de todos los peruanos y pensar en el bien común, sino pensar en el cómo, cuál es la estrategia, cuáles son las políticas, cuál es el rumbo. Y el tercer papel que tiene que jugar es el papel de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y que tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad territorial y la seguridad del país. Entonces, este primer papel de respeto a la Constitución y las leyes se complementa con la conformación de los gabinetes, con respetar las jerarquías institucionales. Quiere decir, ni porque uno sea el presidente, se salta a todo el mundo y le va a dar órdenes a una persona en una dirección de un ministerio, a un nivel mando medio. No, señor. Respetando las normas, lo que uno que hace, si va a dirigirse a un subalterno, le informa a toda su cadena de superiores. Yo jamás me dirigí a ningún director, ningún viceministro, sin primero informarle a la presidenta del Consejo de Ministros y al presidente y al ministro respectivo. Y luego tener una neutralidad política absoluta en términos electorales, ¿no? La gente me pedía decir, ¿por qué no pides una auditoría? Miren, el artículo 118 de la Constitución dice con toda claridad que el Jurado Nacional de Elecciones es totalmente autónomo y sus decisiones no están sujetas a ninguna revisión ni cuestionamiento. Eso lo dice la Constitución. Y luego en el artículo 118, en el acápite 10, dice, son funciones del jefe, del presidente de la República, el cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ese pedido, lo que me estaban pidiendo
queridos amigos, es que viole la Constitución, y eso no se hizo ni jamás se pensó en el gobierno de transición. Además de eso, gobernando bien, usamos evidencia, información, tratamos de anticipar las cosas. Además de eso, y de utilizar evidencia y todo, pensamos siempre trabajamos con honestidad, transparencia y equidad. Publicamos todas las actas de los consejos de ministros. Cuando llegó el momento de saber cuántos fallecidos teníamos por COVID, no tuvimos el menor empacho de llamar a los expertos que nos criticaban, llamar a la academia, llamar incluso a los organismos internacionales, al Ministerio de Salud, a la Dirección de Información de la PCM, para poder tener una visión clara, que nos diga la realidad tal como es, cruda y todo, pero eso es lo que hay que hacer. Hay que escuchar a todos, rendir cuentas, promover la igualdad, coordinar, trabajar en conjunto, no esperar que cada ministerio se vaya por su lado. Inauguramos un trabajo colectivo y les puedo contar algo muy agradable que sucedió hace unos días. Tuvimos por primera vez una reunión del Consejo de Exministros, por Zoom, así como esta, con los 20, los 18 ministros, la presidenta del Consejo de Ministros y yo, departiendo, todos con una copa de vino en la mano, saludando, y terminamos como amigos, con cariño y respeto mutuo. Realmente, para mí eso fue muy grato, porque creo que esa es la forma de trabajar en equipo. Y en fin, hay otras maneras de ejercer el liderazgo, con apertura, tomando conciencia, con responsabilidad, y empleando los recursos de poder de manera responsable y juiciosa, de manera participativa, consultando con los gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales, en fin. Lo que tratamos de demostrar en este poco tiempo de que sí es posible gobernar bien nuestro país, gobernarlo de manera distinta, diferente, con características que responden a las aspiraciones de la mayoría de todos ustedes, la mayoría de peruanos, y que desgraciadamente no se han dado por ambiciones personales, por corrupción, por gente que se cree que puede estar mejor que el otro, que tiene más derecho que el otro, en fin, eso, yo tengo derecho a que tú no tengas derecho, cosas así, en fin. Lo que esperamos es que este breve periodo de unos cuantos meses por lo menos haya sido una muestra de lo que podría hacerse cuando personas como ustedes, queridos amigos de Palabras de Café, empiecen a tomar una posición más activa con sus intereses, con lo que conocen, con su experiencia, con sus puntos de vista, etc. Yo creo que si gente como ustedes y muchos otros amigos con los cuales he tenido el privilegio de conversar, toman esa decisión de involucrarse un poco más activamente en la vida pública de nuestro país, yo creo que esas posibilidades extraordinarias que tenemos, esas posibilidades que se alumbraron en el albor de nuestra república con la promesa de la vida peruana, la promesa de la vida republicana, la promesa de igualdad de oportunidades para todos, la promesa de una ley, que la ley sea igual para todos y no mejor y no para uno ni para otro. Todas esas promesas se pueden cumplir. Tomará tiempo, va a ser complicado, no es un lecho de rosas como dije anteriormente, va a requerir determinación y la capacidad de afrontar desde insultos, descalificaciones, mentiras, en fin, todo eso. Pero en fin, ¿saben lo que queda al final? Lo que queda al final es lo que aprendí de mis padres. La satisfacción del deber cumplido. Y debo decir que el equipo que tuve el honor de liderar, que acudió al llamado en menos de 24 horas, la mayoría de miembros del gabinete, aceptó muy rápidamente, y este equipo logró demostrarle a la ciudadanía que se puede ir un gobierno con honestidad, con la frente en alto y, repito, con la satisfacción del deber cumplido. Presidente, perdón, todavía nos quedan 6 minutos que le quiero robar y 3 preguntas finales, pero son respuestas cortas para que también pueda estar, porque sé que tiene una reunión después. La primera, con respecto a su gobierno, que se lo mencioné antes de empezar este diálogo en Palabra de Café, el 27 de julio se le renovó la autorización, ¿no?, a la empresa de trenes de Rafael López Aliaga, lo que despertó suspicacia.
después de mucho tiempo ha despertado suspicacia y el Ministerio de Transportes dice que va a evaluar el tema o a investigarlo. Sé que usted como presidente ni el mismo ministro creo que tenían la posibilidad de estar enterados porque fue una resolución directoral la que se firmó, pero un día antes de salir del gobierno. ¿Está enterado de ese tema ahora? ¿Sabe algo sobre eso? Mire, eso es una cosa totalmente irrisoria y no tiene ningún sentido. Al día el gobierno da miles, al mes alrededor de 1.200, el cálculo que pregunté cuando me enteré de esto, al mes son 1.200 autorizaciones que simplemente son renovaciones de oficio que se presenta una solicitud. Una cosa es dar una concesión. La concesión ya está hasta 2034 y fue renovada anteriormente. O sea que lo que quedaba era un trámite burocrático, del cual no se enteró ni el viceministro ni el ministro, menos aún la presidenta del Consejo y menos aún el presidente de la República, faltando 2 o 3 días para que deje el cargo. Ahí estábamos preocupados sobre cómo dejar bien el cargo. Teníamos los visitantes que venían del exterior para la transmisión del mando. ¿Cuál es el mensaje que íbamos a dejar? Había temas claves importantes. El último contrato para la compra de vacunas se firmó el 27 de julio a las 10:30 de la noche, después de la cena con los mandatarios que vinieron de fuera. ¿Cree que yo voy a estar pensando, o nadie de gobierno va a estar pensando en una cosa como esa? Es totalmente, es decir, una cosa que se trata, y además ahora me tratan de poner a mí, después de que el grupo de la extrema derecha me dice que soy de extrema izquierda, ahora los de la extrema izquierda me dicen que soy de la extrema derecha. Por favor. Pero es buena señal, ¿no? Cuando lo atacan de todos lados es porque se está haciendo las cosas bien. No sé, es un poquito incómodo, le digo, ¿no? Bueno, eso sí. Me quedan dos preguntas finales. Sí, adelante, por favor. Hay otra vez, ¿no? Ya no solamente se hablaba de la vacancia, sino ya prácticamente un pedido directo de vacancia a esta congresista Patricia Chirinos. ¿Qué tan mal nos puede hacer al Perú una vacancia presidencial y qué tan mal está haciendo el gobierno Pedro Castillo? Su gobierno, Pedro Castillo. Yo no, prefiero no opinar sobre el gobierno actual. Lo que he dicho anteriormente es que yo veo que están en un proceso muy difícil y muy arduo de aprendizaje. Es decir, ya lo anticipábamos muchísimas personas, que cuando no se tiene digamos, la ventaja de haber estado mirando el escenario internacional y nacional durante muchos años, el entrar a ejercer la autoridad y el poder al más alto nivel, presidente, primer ministro y todo eso, es una tarea difícil. Yo creo que la presencia de los cambios ministeriales que se han hecho en la presidencia del Consejo de Ministros son demostración de una voluntad de aprendizaje que espero que se vaya acelerando lo más rápido posible. Y sobre la vacancia, mire, por Dios, es decir, no hay ninguna razón real para hacerlo. Lo que dije anteriormente es que si no me gusta quien sale elegido, entonces o es fraude o lo voto. Por favor, eso no sucede en ningún club de barrio. A usted lo eligen por un periodo y termina su periodo, ¿no? Aunque no le guste a uno, no le guste al otro, usted meta la pata, haga lo que sea. Pero dejemos que la institucionalidad se respete, me parece absurdo. Además, para poder plantear una vacancia, por lo menos, si es que se justificara, y lo que no la justifico de ninguna manera en estas circunstancias, por lo menos que venga una persona que tenga una trayectoria limpia, de absoluta honestidad y decencia y capaz de tener credibilidad. El presidente Sagasti, ¿volverá a la política, como dice usted, con P mayúscula? ¿Se retirará y será un asesor? ¿Qué pasará con el Partido Morado? Mire, el Partido Morado está en un proceso de recomposición, ya se ha anunciado, hay elecciones internas. Yo no voy a postular a ningún cargo en el Partido Morado, seguiré siendo militante mientras la situación lo amerite. Y yo tengo 77 años, yo entré, para ustedes jóvenes, queridos amigos que me están escuchando ahora, no esperen tanto para involucrarse activamente en la política, yo esperaré hasta los 72, ustedes están mucho mejor preparados de lo que yo estuve anteriormente. Yo creo que ahora a esta edad, que tengo 77 años, tengo otras tareas. Yo creo que parte de la tarea es lo que estoy haciendo ahora, comunicarme con personas de buena voluntad,
como ustedes, que tienen interés en el país, que tienen interés en debatir, transmitir experiencias, tratar de plantear ideas, etc. Yo no creo que ya estoy para ser candidato en el 2026, ni siquiera en un periodo intermedio, ni al Congreso, ni nada. Ya hice eso, tengo tareas de trabajo intelectual pendientes de hace muchos años, un par de libros que sí he dedicado. En uno de ellos vengo trabajando hace 30 años, con eso le digo todo, y quiero terminarlo en el próximo año y medio, está ya a 2/3 partes, pero estas incursiones en la política lo han hecho dejar de lado, ¿no? Eso, o sea que yo no creo que vaya a actuar. Podría darse alguna cosa muy excepcional, pero en ningún cargo electivo así como los que tenemos ahora, ¿no? Seguirá en el IEP. ¿Perdón? Seguirá en el Instituto de Estudios Peruanos. Está actualmente Mire, ahí. esta es una casa extraordinaria. Yo estoy en el Instituto de Estudios Peruanos y en la Universidad del Pacífico, mi antigua casa donde estoy enseñando. Si bien fui alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, he tenido el privilegio de enseñar en la Universidad Católica, en ESAN y sobre todo en la Universidad del Pacífico. Pedí licencia cuando salí elegido congresista y he vuelto ahora a la universidad a enseñar. O sea que lo que estoy investigando y estudiando en el Instituto de Estudios Peruanos lo transmitiré a través de mis alumnos, mis clases, los proyectos que está haciendo con la Universidad del Pacífico. También se han presentado algunas sugerencias e ideas de hacer algo internacionalmente, pero como usted sabe, hubo una ley en la cual el presidente no podría salir por un año hasta después de terminado su mandato. Eso se hizo en función de que teníamos a todos los expresidentes o acusados o fugados o con prisión preventiva o en la cárcel. Entonces, yo entiendo, nosotros apoyamos esa idea cuando yo estaba en el Congreso como vocero de la Partida Morada, pero por 6 meses. Bueno, el Congreso decidió extenderla y yo firmé esa ley. Entonces, habiendo firmado esa ley, yo me voy a quedar el año. Dicho sea de paso, el Tribunal Constitucional la invalidó, pero aún así, yo creo que como un tema de conciencia, yo debo quedarme por el espíritu de la ley, aún así no esté vigente, yo me voy a quedar hasta el 28 de julio del próximo año sin salir fuera del país, y más adelante probablemente vea que hay oportunidades internacionales sin perder mi afiliación con la Universidad del Pacífico y con el Instituto de Estudios Peruanos. Señor Sagasti, su esperanza es contagiosa. ¿Realmente tenemos claro hacia dónde vamos como país? Yo creo que más que claro tenemos una idea, así lo que hicimos, y yo los invito a aquellos que tengan interés a leer el informe que aunque tiene 20 años, Agenda Perú, en muchas de las líneas maestras sigue siendo vigente. El libro, si me permiten, lo tengo aquí detrás, es este, Perú, Agenda y Estrategia para el siglo XXI. Fue el resultado de 7 años de trabajo, visitamos todo el país, hay muchas cosas que se han hecho, pero desgraciadamente en todos los temas de reformas institucionales, identidad nacional y cultura, todavía siguen vigentes. Y si no lo consiguen, porque hay unos cuantos ejemplares dando vuelta por alguna de las librerías, la versión impresa está disponible para descargarlo gratis en mi página web, que es www.franciscosagasti.com. Entran allí, hay un tab que dice Agenda Perú, van a publicaciones y ahí van a ver todo lo que hicimos. En ese trabajo planteamos de que sí, yo creo que el Perú tiene un futuro, tiene posibilidades, hay maneras de hacerlo. Forjamos consensos en ese momento entre personas que pensaban muy distinto y creo que lo podemos hacer ahora nuevamente. Pero eso requiere un liderazgo político como que desgraciadamente no estamos viendo en exhibición en la actualidad. Requiere un liderazgo político tolerante, abierto, participativo, como el que estoy describiendo en esta nota que pronto entregaremos a la vida pública porque estamos revisándola sobre, se llama el texto, que es un texto cortito, ¿no? Pero el título, que es uno de los primeros trabajos que estamos haciendo con el Instituto de Estudios Peruanos y lo usaremos en las clases en la Pacífico, se llama Ejercicio de la autoridad y el poder político. Cómo para gobernar, para generar confianza y esperanza en tiempos de crisis. Algunas sugerencias muy modestas en base a la experiencia. Entonces creo que sí se puede hacer.
creo que el rumbo está, hay varias personas, hay contribuciones valiosísimas de muchísimos peruanos que van mucho más allá de lo que hicimos en Agenda Perú. Cualquier colección de libros sobre el futuro de nuestro país, de la economía, de la sociedad, que ustedes encuentren en las librerías, van a ver que plantean las enormes posibilidades de utilizar nuestros recursos naturales sustentablemente, de incluir a todas las personas en un desarrollo realmente para todos y para todas. Todo eso se puede hacer, todo eso es viable, pero requiere protagonistas, requiere actores que se compren el pleito y no simplemente digan hay que, se debe, es preciso, y luego dejan que otros lo hagan, no, porque yo estoy bien. Y esa actitud de contribuir, de participar, se puede hacer desde muchísimos lugares. Conozco empresarios privados, conozco académicos, conozco dirigentes de la sociedad civil, conozco funcionarios públicos, de todos profesionales, que sí tienen esa. Lo que falta es una especie de coalescencia de todo este grupo, de tal forma de incidir de una manera mucho más directa y positiva en la vida política de nuestro país. Yo ahora sí tendría que retirarme porque ya empezó la reunión. Sí, son las 8. Simplemente quiero decir que el libro sigue en las librerías, se puede conseguir, lo hemos leído, pero rapidísimo, tenemos muchos posits de todo lo que hemos podido sacar y nos ha dado el tema para conversar. Muchísimas gracias, presidente Francisco Sagasti. A todos ustedes, amigos, sigan pensando, sigan conversando, sigan avanzando e involúcrense de manera más activa. Y eso se lo pido a los jóvenes de todas las edades, porque habemos jóvenes que pasamos los 70 realmente muy largo. Adiós y hasta una próxima ocasión. Que les vaya muy bien, tengan unas lindas fiestas, un lindo fin de año. Muchísimas gracias, presidente Sagasti. Estuvo con nosotros Francisco Sagasti. Hoy día, la última edición de Palabra de Café del año 2021. Ya volvemos en enero del próximo año con nuevos invitados. Nos ha dado mucha alegría poder cerrar con broche de oro este año de invitados que comenzamos en el mes de enero y estamos terminando finales del mes de noviembre con el último presidente de la República que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por seguirnos, y recuerden que la entrevista de hoy, la conversación que hemos tenido en Palabra de Café, queda grabada en el Facebook de Palabra de Café y la pueden compartir con mucha gente para darnos esa esperanza, ese ánimo que tenemos los 4 integrantes, Vicky, Magia, Álvaro y yo, en Palabra de Café, porque queremos también, como Francisco Sagasti, un Perú mejor. Imaginamos un Perú mejor y trabajamos por un Perú mejor cada día. A pesar de ideas políticas distintas, queremos un Perú mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hasta el próximo año.